Me llamo David Blázquez León. Soy terapeuta y maestro de Reiki por enfermedad. Un camino que empecé por necesidad de sanar y estar bien, gracias al cual hoy día también guío y acompaño terapéuticamente a otras personas en sus procesos personales, dolencias y enfermedades. Desde pequeño siempre tuve claro que quería ser periodista, una profesión vocacional que pude cumplir ya de mayor. Estuve muchos años trabajando en varios medios de comunicación y posteriormente en una multinacional tecnológica, donde tenía todo lo que podía desear: dinero, casa, coche y una pareja con la que viajaba por todo el mundo. El problema era cómo me sentía interiormente, sin energía, lleno de tensiones, preocupaciones, miedos, inseguridades, dolores y un gran vacío. Aguanté mucho tiempo así, hasta que toqué fondo un día a nivel personal y de salud. Decidí entonces dejar la empresa para empezar una búsqueda de autoconocimiento y bienestar. El Reiki apareció en mi vida para ayudarme a saber cuál era la causa de mis dolencias, vacíos y enfermedades, cuyo origen estaba en mi infancia y adolescencia. Poco a poco, gracias al Reiki, fui transformando y poniendo en paz todo lo que tenía en mi interior. Recobré mi vitalidad, mis ganas de vivir, mi alegría y, lo más importante, mi salud. Tal y como el Reiki me ha ayudado en mi camino de autoconocimiento y superación, para superar y sanar enfermedades y dolencias, para poner en paz muchísimas situaciones y experiencias de vida dolorosas, también hoy día puede ayudarte a ti en tus bloqueos y desequilibrios. Así atiendo en mi consulta terapéutica a personas de todo el mundo que presentan problemas de desamor, de duelo, desequilibrios mentales, dependencias, preocupaciones, ansiedades, vacíos, heridas emocionales, miedos, rechazos y también todo tipo de dolencias y enfermedades. Como periodista, que sigo siéndolo, todo lo que hago ahora a nivel terapéutico con Reiki lo transmito, difundo y comunico en eventos, cursos, terapias y publicaciones. Algo que agradece a la gente por la claridad con la que explico eso que tenemos en nuestro interior y que a veces es tan difícil de entender. Te invito a conocerme en esta entrevista. Bienvenidos a Conciencia Integral, un canal que aúna ciencia, conciencia y visión holística del ser humano. Un espacio para sentir, comprender y crecer en conciencia. Hoy tengo el privilegio, y estamos en Japón, de presentar a David, maestro de Reiki y futuro mentor mío. Y nada, aquí tenéis a David, si quiere una pequeña presentación. Bueno, ya está presentado. Muchas gracias, Julio, por tu bienvenida y por invitarme a este espacio tan bonito que con el canal cada vez hay más suscriptores y que todo. No, hay que mucha ilusión, lo hacemos con mucha ilusión, la verdad. Y yo creo que con la ilusión y con amor, al final, tiene su visión de la vida. Un placer. Bueno, ¿cómo te describías, David, en este momento de tu vida? Pues mira, después de todo lo que ya llevo recorrido, que ha sido, pues la verdad que una vida un poco también azarosa y con muchos sub y bajas, y habiendo estado tan mal, pues debo decir que ahora mismo me siento posiblemente en el mejor momento de mi vida, muy en paz, habiendo sanado muchísimas cosas y también llevando una vida muy plena, ¿no? Que es un poco la vida que realmente quiero llevar, y además de forma muy pero que muy consciente. Me alegro. ¿Y cómo era tu vida antes de que apareciera la enfermedad? Háblanos de tu enfermedad. Bueno. Sí, mira, a mí me diagnosticaron esofagitis y yo sufría muchísimos atragantamientos. Empezaron a partir de los 20 años, 20, 21. Yo me incorporé al mundo laboral también muy joven, estudié periodismo y cuando más o menos ya tenía, ¿no?, una trayectoria dentro de la profesión y estaba ya en una multinacional tecnológica, el ritmo de vida que yo llevaba seguramente no era el más sano ni el más adecuado, ¿no? Yo digo que era como un poco como un tsunami que te va llevando, donde sí uno tiene pues un poco lo que nos han dicho, ¿no? Que sí, tenemos que tener, ¿no? Lo que tenemos que, bueno, que nos dicen o piensan que tenemos que hacer esa vida
influenciado muchas veces por nuestros padres. Sociedad, a nivel de tener pues una serie de bienes también materiales, el dinero, que para mí era una de las cosas que... Era primordial en esa época. Sí, claro, el ganar mucho dinero, el tener mi casa, tener coches, tener tecnología, viajar. Y lo tuviste además. Y lo tuve. El problema era cómo yo me sentía, ¿no? Porque yo decía que me sentía alienado, ¿no? Alienado era que no era yo. Esa alegría que me caracterizaba de pequeño o en la adolescencia ya no existía, ya no tenía tampoco ilusión. Fíjate que yo trabajaba en lo que realmente al final me gustaba y no lo disfrutaba para nada. La presión era muy grande a nivel laboral, echaba muchas horas. Y el problema era cuando llegaba a casa, ¿no? Con mi pareja, al final, los dos, pues discutíamos día sí y día también. Y estuvimos muchos años y todo eso se me empezó. 9 años estuviste. Fueron 8 años de relación y fue de forma paralela cuando la enfermedad empezó a emerger. Empezó a emerger de forma paralela. Sí, antes de la relación ya había empezado a emerger. Con atragantamientos y me la diagnostican cuando realmente bueno, me salvan la vida de forma un poco milagrosa y en uno de esos atragantamientos donde ya el trozo de carne, que era un trocito de carne muy, muy chiquitito, se había atorado y ahí fue cuando me diagnosticaron la enfermedad y me tuvieron que dilatar el esófago. ¿Era una esofagitis? Eosinofílica y además la tenía muy alta. Era como el esófago, pues, en un momento determinado empezó como a bollarse y se empezó a estrechar. Era una inflamación muy, muy grande, pero en un momento con una estenosis elevada. Tú me contaste, cuando estuve contigo y tal, que apenas podías tomar 4 alimentos muy, muy básicos, sí, ¿no? Asociada a la enfermedad, es una enfermedad... alergénica, ¿no? Un poco complicada porque va asociada a alergias e intolerancias alimentarias. ¿Qué ocurre? Que me empezaron a hacer un montón de pruebas y la dieta, que era muy restrictiva para, digamos, empezar el tratamiento, pues me quedé solamente pudiendo comer 4 alimentos, ¿no? Pues era carne blanca, pescado blanco, todo lo que sí, alguna infusión y poco más, es decir, no toleraba prácticamente nada. ¿Y qué ocurrió? Que eso me limitaba también mucho a la hora de poder hacer una vida normal. Comer era un calvario. Aunque cuando ya me lo dilataron estaba bastante bien, pero eso siguió durante muchos años y con una medicación además también muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Sí, muy, muy, muy fuerte. Eso me estuvo acompañando pues en toda esa etapa, ¿no? de relación de pareja y con todo el estrés también que tenía a nivel laboral. Para que te hagas una idea, había fines de semana que no llegaba a poder salir ni hacer las cosas de ocio ni actividades porque estaba tan cansado y agotado que a nivel físico, a pesar de que era joven, realmente mi cuerpo no daba para más. No daba para más. Y eso se reflejó también en muchos temblores, en tener la espalda totalmente destrozada, no era capaz de estar 2 minutos de pie. No podía estar 2 minutos de pie, tenía que estar o bien sentado o bien tumbado, ¿no? Y todo eso fue cada vez a peor. ¿Qué ocurre? Que yo sufría por aquel entonces unos ataques de ira también. Mucha ira, ¿no? Muy, muy, muy bestia. Yo cuando estallaba, porque era una persona, sí, muy, muy, muy tranquila, pero lo llevaba todo por dentro. Emociones ahí. Estaba todo reprimido, porque a nivel de infancia y de adolescencia, bueno, pues no sé, yo había sido criado, ¿no? y educado en el entorno familiar y un poco en el entorno también de la sociedad como un hombre que tenía que ser muy fuerte, ¿no? En definitiva. Cuando demostrar que tenía que ser fuerte. Cuando mi abuelo fallece, que yo tenía 14 años, yo no soy capaz de derramar una sola lágrima, y estaba todo muy, muy intenso. Una olla express. Era una olla express, tal cual, efectivamente. Fue un caldo de cultivo que no es de la noche a la mañana, se fue un poco gestando poco a poco, ¿no? Poco a poco. Entonces, bueno, hemos hablado antes de esa plenitud externa, por decir así, material, viajes, pareja. Sí.
y bueno, de buena desaparece todo un poco, ¿no? De cierta manera, ¿o no? Sí, yo, mira, no tengo tampoco grandes recuerdos de esa etapa, porque al final, sí, uno puede tener pues, muchos bienes materiales, viajar mucho, ver muchas cosas, salir, consumir y demás, pero si te soy sincero, al final todo ese tipo de cosas no quedan grabadas en el interior, me quedan cosas más como que recuerdos aislados, y ¿no? sobre todo cosas más asociadas a la amistad o al amor o cosas muy, muy concretas de detalles que realmente al final sí que te llevas, ¿no? Pero todo lo que era más material y demás, para nada, no, y en el trabajo igual, al final todo lo que era más... Sí, pero me contabas que te dedicas fines de semana, horas y horas y horas para el trabajo nada más. Sí, al final era un poco... Tenías que hipotecar tu vida para ese trabajo, hipotecar tu vida. Era esa vorágine. Yo digo que la corriente te lleva y estás subido en ese tren y uno no es consciente, va mucho en piloto automático. Y entonces, claro, cuando llevas ese tren de vida es muy difícil parar. Salir de ahí. Y sí, a mí me pasó parecido. Hasta que tocas fondo, en definitiva. El infierno, como digo yo, el infierno. Sí, es la bajada a los infiernos. Desgraciadamente el ser humano, cuando está en una zona de confort y más o menos el cuerpo no se le manifiesta ninguna dolencia ni enfermedad y demás, pues sigue haciendo lo que está haciendo. Entonces, no va llevando. Aunque le digan, oye, no, te tienes que cuidar, no tienes que hacer. Pero a mí me entra por aquí y me sale por allá. Sí, tal cual, ya todo el mundo, desgraciadamente. Pero a veces llega un clic de conciencia y te das cuenta. Sí, y para eso muchas veces tenemos que tocar fondo, desgraciadamente. Sí. No, yo agradezco mis 2 años en el infierno. También he estado 2 años en el cielo. Y entonces estamos ahora en un punto de equilibrio entre el cielo y el infierno. Y seguramente en una etapa de tu vida, seguramente de las mejores. Sí, muy creativa, sobre todo creativa. Y feliz, muy feliz. Bueno, hemos hablado antes un poco, ¿y cuándo empezaste a sentir realmente que algo no iba bien? Que el cuerpo o el alma te están pidiendo un cambio. Pues yo creo que fue, mira, el último año de relación de pareja, yo creo que fue un poco como no enterarme absolutamente de nada. La relación estaba totalmente muerta. Y yo creo que fue alargar un poco esa historia, pues yo no iba a dar tampoco ese paso, porque uno no estaba consciente para poder hacerlo y también tenías seguramente muchas heridas en mi interior que no iba a ser capaz. ¿Qué ocurrió? Que al final el detonante fue la separación de pareja por parte de ella. ¿Y te hundió? ¿Eso te hundió? Y para mí eso fue el hundimiento máximo, pero ese hundimiento máximo después pudo provocar el despertar, porque ahí sí que fue el punto de inflexión. Hubo un antes y un después en mi vida. Lo pasé muy mal durante una serie de meses, porque además para mí era un fracaso, es decir... era tal la vergüenza de haberme separado y de haber fracasado también en una relación donde yo había depositado lógicamente mucho. Toda tu carga emocional, ¿no? Sí, todo en definitiva, ¿no? Y por ahí el verte solo, ¿no? Y interiormente con todo eso que yo tenía que realmente no sabía lo que era, y que no era capaz tampoco de controlarlo y que ya salía de muchísimas formas. Pues realmente al final hay un antes y un después. Tenía que ser así. Ya. Bueno, has hablado antes de la esofagitis eosinófila, tenías bastantes dolencias, trocanteritis, espalda destrozada, los dedos minutos de pie, rigidez, tensiones en brazos, en piernas, gastritis, reflujo. Sí, un desastre. Sí, un desastre. Yo cuando decido llevar las riendas de mi vida, principalmente lo hago porque mi escala de valores empieza a cambiar. ¿Por qué empieza a cambiar? Porque para mí antes lo primordial era pues lo que te he dicho, que venía el dinero, mi profesión, mi pareja, mi casa, mi coche y el viajar, y ahí cuando uno ya toca fondo y sabiendo que no estaba nada bien, es cuando yo digo, no, la prioridad tiene que ser estar bien. Entonces ahí es donde, fíjate, tomo de referencia algo muy simple, ¿no? Y que luego también es muy difícil de llevarlo a la práctica, ¿no? Aquello que me hacía sentirme mal me lo iba a quitar, y aquello que me hacía sentirme bien iba a continuar. Es algo muy simple, pero que luego en la práctica te das cuenta de decir, vale, ¿y cómo hago esto? Es decir, ¿o me puedo quitar esto realmente? Ya, entiendo. Y si me lo quito,
realmente qué es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que en un momento determinado, cuando yo ya empecé a querer estar bien, y en esos primeros cambios, en un momento determinado decido dejar la empresa. ¿Qué ocurrió? Todo el mundo se echaría encima, todo el mundo. Yo recuerdo ese día como un día en el que la gente pues me preguntaba, venía, unos me felicitaban, otros me suplicaban que no me fuera, otros me decían, ¿a dónde te vas? ¿Cuánto te paga la competencia? Que te vas perdiendo todo este dinero, porque yo me iba realmente sin ningún tipo de indemnización, nada, ni paro, ni nada. Fíjate, fue un salto al vacío, ¿no? Yo no creo que el camino que yo hice a lo mejor debiera ser el que haga la gente, pero para mí era ya tan la necesidad de querer estar bien que yo decía, bueno, con el dinero que tengo ahorrado yo necesitaba parar y sobre todo vaciarme, ¿no? Y no hacer absolutamente nada. Y yo dije, por lo menos durante un año, no. ¿Te lo cogiste más o menos como sabático? Sí, pero dejando la empresa. Porque no, ya entiendo. Al final, mira, yo valoré mucho de decir, vale, ¿la dejo o no la dejo? Y hubo algo que me resultó como primordial, ¿no? Esclarecedor, que fue realmente pensar, esta empresa tiene esta energía, con esta dinámica, ¿no? Sí, y más de 10.000 personas. ¿10.000? Más de 10.000 personas, una empresa además japonesa, con sede en España, en fin. ¿Qué ocurría? Que no podía cambiar nada de todo eso. Era luchar como Don Quijote contra los molinos de viento, era imposible. Por tanto, por ahí yo dije, no puedo seguir aquí. Stop. Se paró. Y yo tengo que emprender mi camino. Y ese camino yo no sabía hacia dónde iba, pero lo que quería era estar bien y sobre todo en ese momento quería parar. Dije además de, quiero escribir un libro, quiero plantar un árbol, lo típico, ¿no? Pero lo más importante era mi bienestar y empezar a conocerme. Yo quería saber qué es lo que me pasaba en mi interior y quería luego también herramientas para empezar a estar bien. ¿Qué te iba a decir? Vamos a ver. Bueno, vamos a entrar en un bloque que yo le llamo el cuerpo como mensajero. A ver, vamos a entrar. ¿Qué crees que te estaba diciendo tu cuerpo a través de esa enfermedad? ¿Tú crees que bueno? Sí, es buena pregunta, porque mira, yo creo que al principio uno no lo sabe, ¿vale? Es decir, lo primero que quiere es estar bien y que eso se calme, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando hacía deporte o empezar a andar, ¿no? O con otro tipo de prácticas, ¿no? Cuando luego empecé a conocer lo que era la meditación, yo me daba cuenta de que eso se empezaba a transformar, se empezaba a calmar y empezaba también a liberar mucha carga, ¿no? Yo quería recuperar el que yo había sido, ¿no? El que yo me había perdido, el ¿no? Emprendedor. En definitiva, ¿no? Y es un proceso y es un camino. ¿Qué ocurre? Que luego, con el paso de los años, a la pregunta que tú me haces, yo digo, ¿qué es lo que me estaba diciendo? Muy fácil. La conclusión es, yo no estaba siendo yo. Es decir, yo me había perdido. Tú estabas con tu ego. Yo estaba para los demás, complaciendo a los demás. Y a ti mismo no. Y siendo lo que realmente al final los demás querían que yo fuera, tanto en el trabajo, como en la pareja, como en mi familia, como en mis amigos. Por tanto, ahí fue lo que en ese proceso de autoconocimiento y de darme cuenta que yo me había perdido, es que nunca he mirado por mí. Es decir, siempre he estado para los demás. Entonces empezaste a cultivar, por decirlo así, el amor propio, ¿no? Correcto, que no es el ser egoísta. No. Es lo que la gente es una autoaceptación incondicional de uno mismo. Sin duda. Con un autocuidado físico, mental, emocional y espiritual, en pocas palabras. Y empezar a priorizarse, porque, ¿sabes el problema? Que claro que yo ayudo, al final todos estamos constantemente ayudándonos y estamos compartiendo muchas cosas, pero lo más importante de todo, yo me tengo que incluir y yo me tengo que empezar a priorizar. Y tengo que mirarme para saber qué es lo que yo necesito. Y solamente hay una persona que sabe realmente eso, y es uno mismo. Estoy de acuerdo contigo. Y hay que empezar a ser honesto. Y el ser honesto es, si yo necesito hacer esto, me lo tengo que empezar a dar. Y luego es verdad que entra mucho en conflicto con muchas cosas, ¿no? Que tenemos en nuestro entorno y principalmente con la familia, con el trabajo, con los amigos. Pero al final es un poco encajar pero a veces, David, todo eso. Esa autoexigencia hay que dejarla. Bueno, no autoexigencia tuya, no, la exigencia de los demás, sí. Hay que empezar a pasar.
Sí, y para eso, por eso está tan de moda el empezar a decir que no, el poner límites. Asertividad, ¿no? Un poco también. Claro, porque nunca lo hemos hecho. Yo creo que esto es muy cultural. Es decir, venimos de donde venimos, de las generaciones de nuestros padres y de nuestros abuelos, y al final nos han transmitido una serie de cosas, ¿no? Y eso son patrones, patrones de comportamiento muy arraigados. Es que mucha gente busca la aprobación de los demás. Sí. ¿Es así? Sí. Busca la aprobación de los demás, pero la de uno mismo. ¿Vale? Sí, y todo se resume en lo que hemos dicho antes, es el amor propio, porque al final esa aprobación o esa validación o ese reconocimiento, lo que estamos esperando en definitiva es que nos quieran, es decir, en última instancia es que nos quieran, pero cuando... Pero me quiero a mí mismo, claro, la pregunta, ¿me quiero a mí mismo? Pero cuando uno empieza a darse realmente al final todo eso, es fantástico porque lo que se produce es, oye, es que yo no puedo agradar a todo el mundo, yo soy como yo soy, con mis defectos y con mis virtudes. Aceptarte. El aceptarse es amor propio, es amor propio. Es amor propio. No es egoísmo, ¿eh? Y empezar a priorizarse, a tener una serie de valores, de dignidad y demás. Oye, esto es fantástico porque automáticamente uno va a empezar a estar bien. Y yo digo, si uno está bien, todo mi entorno va a empezar a estar bien. Sí, si uno está mal, esto es fundamental. Yo siempre digo, si yo no tengo amor hacia mí mismo o consideración hacia mí mismo, no puedo ayudar a los demás ni amar a los demás. No, estamos construyendo castillos de arena porque al final todo esto se cae. Es decir, cuando me vienen, por ejemplo, a mi centro terapéutico, los padres, ¿no? Pues que me traen a sus hijos, porque sus hijos no están mal. A día de hoy, muchos adolescentes y niños se están ya terapiando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todos esos problemas que tienen, en definitiva, y ellos, los padres, se empiezan a dar también cuenta, es que ellos no están bien. Es decir... Y lo transmiten. Claro. El patrón se sigue repitiendo generación a generación. Claro. O lo cortas, o estamos de hoy. Claro, entonces al final esto es como un círculo en el que todos estamos inmersos y en el que tenemos que cambiar una serie de cosas. Bueno, ¿tuviste miedo al principio o sentiste más bien una llamada a la transformación? ¿Tuviste miedo? Yo era una persona muy miedosa. ¿Sí? Muchísimo. No con todos los miedos. Ahora soy muy diferente, afortunadamente, pero era una persona muy, muy, muy tímida con muchos miedos. Transmitidos, principalmente por mi madre a nivel familiar. Claro, si es que pasa siempre lo mismo. Desde muy pequeño, ¿qué ocurrió? Que cuando yo me adentro, sobre todo con el tema más de la energía, que yo era una persona muy, muy, muy escéptica, cada vez que yo viajaba, me encontraba este tipo de personas que dicen, esta gente no la quiero, ¿no? Pero ¿por qué me venían a mí? Era muy gracioso eso y yo la rechazaba, porque era un poco anti todo esto y era muy escéptico y muy prudente y muy miedoso, pero poco a poco me fui adentrando y de forma natural, es decir, yo empecé a hacer cosas que a mí me hacen sentirme bien. Te he contado, por ejemplo, el tema del deporte, pero la naturaleza era algo que era fascinante. A mí es fundamental. Era fascinante. ¿Qué ocurría? Que yo iba a la naturaleza y debajo de un árbol pues empezaba a hacer respiraciones, ¿no? Y empecé a sentir por primera vez lo que era la energía en mi interior. Me daba miedo, muchísimo miedo, porque yo no sabía, estaba yo solo y yo no sabía qué era esto, pero empecé a sentir los beneficios de empezar a calmar todo mi interior, ¿no? Y como me hacía sentirme bien, aun con todos los miedos, yo decía, sigo adelante. Claro. Y desde el punto de vista médico, como yo soy médico hasta que me muera, se libera mucha oxitocina, que es la hormona del amor. Mira. ¿No lo sabías? No lo sabía, pues ya te lo digo yo. Pero sí que la paz, ¿no? Y la plenitud, la apertura del corazón, ¿no? De sentir en ese momento, de decir, ¿cuánto tiempo he estado esperando realmente un momento así? ¿O cuántos años llevaba? A lo mejor, yo creo que desde la infancia no sentía nada de todo eso, ¿no? Me alegro por ti. Me alegro por ti. Muchas gracias. Bueno, vamos, me has dicho más o menos qué papel jugó el estrés, el síndrome de burnout, el origen de la evolución de la audiencia. Hemos hablado ya de eso un poco, ¿no? Sí, fíjate, es verdad que el caldo de cultivo y el ritmo de vida que yo llevaba, evidentemente no facilitaba, ¿no? El yo estar bien. Pero la causa origen, también debo decir, de mi enfermedad no estaba en el trabajo. Esto es muy importante, sino en definitiva un poco a lo que yo antes he dicho, de que yo me había perdido, yo me había descuidado y yo no estaba siendo honesto de hacer realmente al final lo que yo quería, ¿no? Y todo esto, el origen siempre está en la infancia. Esto es la clave yo diría más, mira, lo que vivimos.
Bueno, yo como tengo una visión holística casi hace 50 años, yo estoy convencidísimo que el 90 y tantos o 99% es lo que llaman neuroemoción. Las enfermedades son por neuroemoción. Enrique Corbera, por ejemplo, es un tío que trabaja eso. Y estoy convencido que muchas emociones reprimidas, suprimidas, de escape, es el origen de enfermedades psicosomáticas, por decirlo así, psicosomáticas y enfermedades reales. Fíjate, con lo que te he dicho, ¿no? De que yo no estaba siendo yo. Claro, si empezamos a analizar realmente al final cómo es la infancia de cualquier persona, podemos hablarlo a nivel personal, cada uno y contar su testimonio, pero hay una cosa y un matiz que es muy importante, ¿no? Realmente no somos nosotros mismos, porque ya nos están configurando y programando para que seamos como nuestro entorno, nuestros familiares padres quieren que realmente al final seamos. Porque en la infancia, y no podemos olvidarnos de esto, nos están imponiendo absolutamente todo de cómo tenemos que ser y creencias, cómo tenemos que comportarnos. Qué religión tenemos que llevar, qué partido político tenemos que votar, los gustos, absolutamente todo. Qué equipo de fútbol, son chorradas, pero es así. Es verdad. ¿Qué ocurre? Que creemos que somos libres. No. Y yo digo, ¿realmente lo somos o nos estamos autoengañando? Porque si realmente empezamos a ver todo lo que a mí me gusta o todo lo que yo he elegido, digo, pero si ya me viene dado. Ya me viene dado. Sí. Por tanto, ahí, claro, este concepto de empezar a desaprender muchísimas cosas y de empezar realmente al final a conocernos, la primera de las premisas que tenemos que tener en cuenta es tenemos que ser conscientes de lo que yo no soy. Es decir, porque para yo realmente saber quién soy yo, lo primero que tengo que darme cuenta es que yo no soy mi padre, que yo no soy mi madre, que yo no soy un profesor, que yo no soy un amigo. Es decir, porque al final la única forma real que todos los niños aprenden es por imitación, es el mimetismo. Los niños son esponjas, por tanto, por ahí juega un papel fundamental, es el ego, que se originó para sobrevivir. Y en el ego juega pues todas las creencias familiares, del país. Por eso repetimos tantas cosas, porque al final es lo que nos han transmitido. De generación en generación se repite. Bueno, ¿y cómo te acompañó la medicina tradicional? ¿Y cuándo sentiste que necesitabas algo? Bueno, más o menos. Sí, realmente, mira, yo no estoy en contra para nada de la medicina tradicional, convencional, pero es verdad que yo estuve muchísimos años en manos, no de uno, ni de dos, ni de tres médicos especialistas. Pasaron muchísimos médicos especialistas para tratarme, porque además yo estaba con alergólogos, estaba con digestivos, estaba con médicos de cabecera, tenía muchos y fueron pasando muchos de ellos. Al final todos los tratamientos médicos eran principalmente muy restrictivos a nivel de dietas y sobre todo a nivel de medicamentos. ¿Qué ocurrió? Que si a mí me hubiera funcionado y me hubieran dado con la tecla y a mí me hubiera servido, yo hubiera seguramente continuado la vida que llevaba antes, pero realmente a mí no me funcionaron porque no mejoraba en nada de todo eso. Por tanto, por ahí yo tuve que buscar algo diferente que de forma natural lo fui poco a poco como encontrando, ¿no? David, ¿qué te parece que entremos en otro bloque que es lo que llamo yo el descubrimiento del Reiki? ¿Te parece bien? Muy bien. ¿Cómo llegas por primera vez al Reiki? Pues mira, yo estaba meditando en uno de esos días y en esa conexión, ¿no? Que es una conexión muy del alma y muy con uno mismo, fue cuando me vino la palabra Reiki por primera vez. ¿Meditarlo? Sí, y yo no sabía lo que era. Es más, pensé que era una palabra inventada, lo busqué por internet y dije, ostras, pero si esto existe. Y cuando yo lo leí, más o menos, yo digo, me podría llegar a encajar en esa búsqueda de autosanación o de querer estar bien que yo ya estaba, ¿no? Por tanto, ahí me apunté a un curso de Reiki de nivel 1, básico, es como básico. Sí, es el curso de iniciación, pero oye, que ya realmente al final aprendes a cómo hacerte Reiki, sobre todo a ti, y el hacer Reiki también a otras personas. ¿Se aprende en el básico a sí mismo? A sí mismo es lo primero y luego también a otras personas, o sea que ya para ser muy básico está bastante bien. ¿Qué ocurre? Que hubo un antes y un después. Yo digo que fue como un anillo que encajaba perfectamente en mi dedo y ahí fue cuando empecé muy rápidamente a ver los beneficios en mi cuerpo, porque el Reiki en definitiva es una práctica y esto es lo más importante, más allá de teorías o más allá de poder compartir información,
con Reiki, con otro tipo de terapias, realmente al final yo lo que buscaba era una transformación interna, es decir, yo necesitaba el poder experimentar y con la práctica al final eso es lo que uno mismo va obteniendo, ¿no? Y son los beneficios que poco a poco te lo va dando, ¿no? ¿Y qué te hizo sentir en tu primera sesión de Reiki? ¿Qué sentías? Bueno, sí, muchas cosas, sí, sentí muchas cosas. A ver, en primer lugar la energía, ¿no? Que yo ya estaba acostumbrado a sentir la energía a través de la meditación, pero me pareció, una energía mucho más suave y sutil, mucho más suave, más amorosa, pero a la vez también como muy profunda. Entonces, los efectos que luego yo tenía a la hora, por ejemplo, de liberar o de luego sentirme pues mucho más, el corazón mucho más expandido, mi aura, ¿no? Que es el campo de energía también mucho más purificada y más luminosa, y sobre todo a nivel de dolencias, que se te iban ya calmando los dolores, o empezar a hacer una serie de cosas que a lo mejor pues antes estaba muy limitado, poco a poco me lo fue dando, ¿vale? Es decir, el Reiki también hay que explicar que esto no es una varita mágica, alguien que te llegue y te diga, no, sanamente. Te vas a curar, ya. No, olvidaros, para nada, todo lo contrario. Esto es una carrera de fondo, es una maratón. Hay que darle y dedicarle muchas horas. Como toda la vida. Efectivamente. Y poquito a poco vas descubriendo y sobre todo el Reiki te tiene que dar luz, te tiene que dar conciencia, te tiene que a mí me ayudó y me encantó para poder armar bien el puzzle de mi vida, porque yo ahora soy una persona muy despierta, pero antes era una persona totalmente dormida. Como el 90% de la población. Seguramente ahora está bajando ya mucho porque creo que ahora mismo vivimos en un momento de despertar muy grande y hay mucha información y la gente ya también está tomando conciencia y experimentando muchas terapias, ¿no? ¿Qué ocurre? Que por ahí, claro, yo cuando a lo mejor empecé no era lo de ahora, pero oye, que aún así yo digo, gente muy despierta, todavía estamos muy dormidos, o sea que todavía nos queda mucho recorrido y esto es una carrera de fondo, lo sé. Sigo todavía descubriendo, conociéndome, sanando, es decir, esto no termina, es un proceso largo, pero también digo, es un proceso muy bonito, porque cuando uno empieza a estar bien, que no estamos acostumbrados a estar bien, pues realmente uno continúa, sigue adelante y sobre todo ya lo integra. El Reiki al final para mí está tan integrado pues como lavarme los dientes, como el vestirme, como ir a dormir o comer, es decir, lo hago todos los días y es algo que si te hace bien, uno no puede prescindir. Entonces, ¿qué te llevó a convertirte en maestro Reiki? Esto, ¿no? Pues mira, y todavía sigo exactamente con la misma motivación, porque hay mucha gente que a lo mejor se adentra un poco en el Reiki o en otro tipo de terapia, sobre todo por querer ayudar. No, en mi caso yo digo que soy terapeuta y maestro de Reiki por enfermedad, por el deseo de querer, la necesidad de querer estar bien. Y esto sigue realmente todavía vigente. La prioridad sigo siendo yo. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, con el tema de ser maestro de Reiki, con el tema de luego también empezar a guiar como terapeuta a otras personas o formar a otras personas, ¿sabes lo que me di cuenta? De que cuanto yo más compartía hacia los demás, mayor retroalimentación y ellos también me daban, y al final yo me daba cuenta de decir, me visibilizan como un espejo muchas cosas que yo tengo en mi interior de las cuales yo también puedo sacar un provecho, porque en este camino y en este proceso estamos todos. Hay una ley que Deepak Chopra en sus 7 leyes espirituales del éxito, que es la ley de la entrega o del dar, recibir. La gente piensa, da, pero siempre esperando algo a cambio, pero cuando das realmente, porque te sale del corazón o por lo que sea, recibes multiplicado miles. Recibes muchísimo más de lo que das y seguramente yo soy muy generoso y ayudo y guío mucho a las personas en sus procesos, ya sea a través de formación, a través de la terapia de Reiki, pero yo digo, ostras, creo que soy un privilegiado de todo lo que he recibido. Estoy de acuerdo. Y la gente está muy agradecida y yo también estoy muy agradecido porque al final es tan bonita la gente que ahora me viene y el ritmo de vida que tengo, que es tan diferente, que por ahí yo digo, ¿esto qué valor tiene? Porque hay cosas que no las medimos, como a lo mejor un sueldo, ¿no? O como un bono que te dan o unos beneficios a nivel de empresa, pero ¿cuánto sirve realmente al final? ¿Y qué valor tiene uno estar bien, compartir, tener relaciones sanas y saludables, donde al final haya momentos de disfrute, de placer, de alegría, de amor? ¿Qué precio tiene? Es incalculable. Entonces, David, bueno,
¿Cómo definirías el Reiki a alguien escéptico, por ejemplo, y que nunca ha oído hablar de él? ¿Cómo lo definirías? Bien, pues mira, yo lo defino como es un método natural terapéutico. Natural porque yo no necesito absolutamente nada externo, ¿vale? Y es terapéutico porque me va a servir para empezar a estar bien. Y tiene dos patas fundamentales. Una es la pata del amor y la otra es la pata de la luz. ¿Qué ocurre? Que son las dos energías de vibración Muy alta, ¿no? más altas. Y ¿El amor? El amor es el amor también propio, porque todos los seres humanos tienen ese amor. No, necesitamos. Y la luz es la luz propia. Y la pregunta es, esto que es algo natural, que todos los seres humanos tenemos, la pregunta es, ¿y dónde la estás dando? ¿Dónde la estás gastando? ¿Está trabajando realmente para ti? ¿O realmente al final se está realmente desperdiciando para todo lo que tienes a tu alrededor? Porque esta es la clave de todo. Es como un reinicio, es como volver realmente a tu fuente de salud y de bienestar que la hemos tenido totalmente olvidada, ¿no? Por estar mal enfocados, simplemente por eso. ¿Sabes cómo acabamos los vídeos que hacemos los fines de semana? Amigos, carpe diem y namaste. Aprovecha el día, desconfía del mañana que es incierto, no hay nada seguro en esta vida, todo está sometido al cambio y honra la luz divina que hay en ti. Qué bonito. Sí, realmente al final hoy día vivimos en un marco de incertidumbre donde todo en la sociedad, todo está ahora patas arriba. Las relaciones, los trabajos, no hay nada seguro. Antes era todo para toda la vida, ¿no? Ahora ya no hay nada, ¿no? La gente está empezando también a gestionar esto que genera mucha ansiedad y mucho estrés. Sí, el principio de incertidumbre, ¿no? Por decirlo así. Sí, pero bueno, ya la gente está empezando a acostumbrarse a esto que yo digo, hay que verlo como una oportunidad, porque se nos cierra un camino, pero oye, se nos abre otros muy interesantes. Tenemos que fluir con la vida y no nadar a contracorriente. Tanto zona de confort, no, tanto eso no, hay que salir. Y no podemos controlar nada. Absolutamente nada, ¿eh? También nada. Está diciendo que sueltes, que fluyes, que confíes, ¿no? Qué difícil esto también, mira, ¿no? A mí me marcó de los 14 años la muerte de mi padre, en un accidente de coche que tuvimos. Entonces, ahí me di cuenta, bueno, me he dado cuenta posteriormente, pero vamos, ahí me di cuenta que mi padre decía que era un buen conductor, no sé qué más, se mató, y ahí me di cuenta que en un minuto la vida cambia. Sí, tal cual. Mira, ¿sabes lo que más me han podido enseñar personas, ¿no? Muy gravemente enfermas, ya en la fase terminal, ¿no? En la que pueden estar, ¿no? ¿Sabes lo que más me han podido enseñar? Realmente al final lo que tú dices, se dan cuenta del ritmo de vida que han llevado, ¿no? Su escala de valores no tenía sentido, porque ahí es donde uno se da cuenta de pero ¿qué es lo más importante en esta vida? La vida es muy corta y cuando te impacta de una manera tan... te impacta de una manera tan cruel, ¿no? Porque realmente una pérdida de un ser querido te cambia por completo la vida. Esa escala de valores, uno empieza ya automáticamente a decir, vale, pero ¿cuál es? ¿Qué es lo más importante? ¿Es trabajar 12 horas seguidas y ganar y tener una casa, una jaula de oro? ¿O realmente al final hay cosas que no tienen un valor? A lo mejor dedicarle tiempo más a los hijos o tener mayor... Yo me di cuenta, pero tarde. Bueno, me he dado cuenta, pero tarde, bastante tarde. Que no, con mis hijas no le dediqué el tiempo suficiente, pero voy a intentar que con mi nieto, por lo menos, dedicarle lo máximo posible. Y el problema es que muchas veces llegamos tarde. Ya. ¿Por qué? Porque cuando ya nos ataca una enfermedad muy fuerte y ya estamos... La gente empieza... Y ya en ese momento en el que ya nos vamos, que dejamos, a lo mejor estamos dejando menores de edad, que son nuestros hijos, a una pareja, una familia, el que nuestros padres a lo mejor les están viendo morir. Ahí es donde uno dice, ostras, pero que podía haber hecho algo, una vida mejor, haber tenido una vida diferente y ahora ya es tarde, ¿no? Creo que esto es lo más importante. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y la gente, desgraciadamente, solamente va a terapia cuando está mal. Pero yo digo, no, tenemos que empezar a terapiarnos. La prevención, antes. La prevención. La prevención de la salud es lo más importante, porque hay gente que me viene y me dice, oye David, hazme Reiki que mira, estoy ya con esta enfermedad y estoy mal. Y yo digo, vamos a intentarlo, pero seguramente ya llegamos tarde. No prometes nada porque... Ya llegamos tarde, es decir,
porque yo en mi consulta hay un dato que es fantástico, ¿no? Hay días que me vienen, a lo mejor una persona me viene con una depresión o me viene con una determinada ya dolencia y se le está manifestando en su cuerpo de una determinada forma. Y después, a continuación de atender a esta persona, me viene una persona que ya está muy gravemente enferma. ¿Qué ocurre? Que lo más gracioso de todo es que las dos personas, la causa origen del cómo se encuentran es la misma. Y la primera que realmente podría empezar a trabajar todo eso, no quiere empezar a sanar el pasado, no quiere empezar a sanar... Tienen pánico. Tienen pánico. Pánico a enfrentarse a su interior. Y yo digo, mira, que aunque ahora lo pases mal trabajando todo esto, porque vale, se empiezan a manifestar todo esto, digo, pero es que luego, el día de mañana, si esto no lo atiendes, te va a venir una enfermedad tan grave que cuando ya lo quieras trabajar es tarde. Por tanto, esto es un mal menor, tenemos que levantar, porque el problema es ese, lo hemos metido todo debajo de la alfombra, y esto el día de mañana va a explotarte. Sí, siempre. Porque tenemos minas antipersona dentro de nuestro cuerpo. Ten en cuenta que la conciencia, ya lo he dicho, utilizamos 5-8% de la conciencia y el 90 y tantos % es subconsciente, que ahí hay un potencial bestión de información, mucha, emociones reprimidas. Bueno, el ser humano tiene unas capacidades para estar bien, unas capacidades para sanarse a sí mismo, para realmente empezar a llevar la vida y moldearse a la vida que realmente quiere. Pero el problema es que no estamos bien enfocados. Lo sé. Por tanto, tenemos ahí que hacer un cambio en primer lugar de aquí. De conciencia. Sí, y empezar a ser conscientes. Autoobservarse. Yo en la meditación lo veo como una autoobservación profunda de uno mismo. Y sin juicio, o sea, las cosas vienen, los pensamientos, las emociones, pero no se puede luchar contra muchas cosas. No. En el interior. No se puede luchar. Pero tenemos que mirarnos. El problema es que nos da miedo. A observarse a sí mismo. Sí. Pánico. Sí. La gente se droga, la gente se escapa, la gente viaja. Es todo evasión. Ocio. Sí, es todo ¿Y por qué no quieren estar consigo mismo? Joder. Sí. Lo tengo súper claro. Por eso mucha gente no quiere meditar. Porque se ponen 2 minutos y empieza el mono loco, lo que llamo yo, el mono loco. Sí. Es alucinante. Bueno, vamos a entrar en un bloque sanación interior y terapia psicológica. ¿Qué papel tuvo el autoconocimiento en tu proceso de sanación? Bueno, fundamental, porque mira, igual que he dicho antes que el Reiki es amor, también he dicho que es luz. Vale, hay muchas terapias hoy día, ¿vale? Para uno empezar a calmar lo que tenemos en nuestro interior. Pero hay una parte que es fundamental, que es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento nos lleva realmente a la causa origen de todo esto. Tenemos que empezar a ser conscientes de dónde nos viene realmente esto. Y teniendo esa información, después esto nos tiene que servir para empezar a cambiar una serie de cosas, porque si yo no cambio nada en mi interior, esto se sigue manifestando, se sigue reproduciendo. Por tanto, en enfermedades. La gente que dice, dame cualquier cosa para realmente al final yo estar bien, pero no voy a cambiar nada de mi vida, esto es incompatible. Mira, hay mucha gente que es muy dependiente, van a gurús, a sectas, a rollos, para que les solucionen sus problemas, a mentores, cuando realmente... Hombre, que están muy bien los mentores, de hecho tú eres uno de ellos míos, pero es que son los mismos, macho. Sí, yo además, cuando me vienen personas así, hay que hacer mucha pedagogía, porque yo no sano absolutamente a nadie, yo te voy a acompañar, yo te voy a abrir los ojos, yo te puedo contar muchas cosas, pero el camino es tuyo. Lo tienes que hacer tú. Claro. Es decir, tú tienes que pasar por esa etapa, por esos procesos. Yo te voy a acompañar. Pero tú no vas a curarle. No, para nada. Y ese proceso, todos tenemos que hacerlo. Hay múltiples formas de poderlo hacer, pero todos lo tenemos que hacer. Que puede ser un proceso que no sea fácil, que sea complicado, doloroso, muy doloroso puede ser. Doloroso en un momento determinado. Puede serlo, pero yo digo, es un mal menor. Porque después ya viene la recompensa, el beneficio, el empezar a estar bien y sobre todo el poder llevar una vida de calidad alargada en el tiempo, porque si no, hay gente, y me viene mucha gente a terapia con 30 años que ya tiene un cáncer. Con 30 años. El cáncer de mama, por ejemplo, en mujeres de 30 años cada vez es más temprano, es muy bestia. Que vienen muchas... Sí, más de lo que la gente se puede imaginar, por ejemplo, con el cáncer de mama. Pero personas, hablando de mujeres, por ejemplo, ¿no? Con problemas ya uterinos importantes, ¿no? Con endometriosis, con 18, 19, 20 años. ¿Qué ocurre?
que todo eso hay que empezar ya a trabajarlo y hay que empezar a Ya sanarlo, ¿no? No hay que La medicina esperar. tradicional no te lo va a sanar, seguro. Bueno, Ayuda. yo digo, Como médico, formado como médico, el Reiki es una terapia que es complementaria. Es Además, al alternativa, final no no puede ser viene, complementaria. no viene a sustituir absolutamente No, a no, nadie. yo no sé. Creo que se pueden hacer procesos acompañados de muchos profesionales, Totalmente, médicos, sí, yo como médico lo digo también. O sea, con muchos si tienes una cirugía, varios pues, terapeutas. O sea, que creo que al final eso tiene que ser libre elección de cada Totalmente. persona. sí. Porque estamos todos remando en la misma dirección, Lo sé. con múltiples formas diferentes de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la enfermedad te ayuda a reconciliarte contigo mismo? Sin duda, esta es la clave de todo, porque tenemos realmente que reconciliarnos con nosotros mismos. El perdón hay que trabajarlo. Mucho. Fíjate, es difícil perdonar a una persona que nos ha hecho, etcétera, una serie de cosas, pero lo más difícil de todo es perdonarnos a nosotros mismos, porque Y a los demás también. la culpa es algo muy, pero que muy arraigado en el interior de las personas. Por tanto, el vivir con todo eso en nuestro interior nos genera muchísimos condicionantes. David, yo tengo un vídeo, tenemos un vídeo de la ira y el resentimiento. El resentimiento es una carga que llevas uno mismo. Y le quieres echar la culpa al otro. Pero en el fondo, hasta que no perdonas ese resentimiento hacia ti mismo y hacia esa persona, esa carga es bestial para uno mismo. Y no la sueltas. Y fíjate, El resentimiento para mí es una... el rencor, el resentimiento... Sí, la ira. Sí. Bueno, la ira no. Sí, la ira también. Pero fíjate, yo el perdón, ¿sabes cómo lo explico? Y la gente empieza a entenderlo, que no hay que perdonar absolutamente a nadie, que esto de perdonar y olvidar, perdono pero no olvido, que dice mucho la gente, no, eso no es perdonar. Mira, el perdón es un acto de amor propio, porque al final, si tú realmente perdonas de verdad, y también te perdonas a ti, porque te tienes que... Por los errores yo me perdono a mí mismo de los errores que cometí en el pasado. Exactamente, pones en paz el pasado y puedes por fin avanzar en paz hacia donde tú quieras. Contigo mismo, yo me sentía muy culpable de muchos errores que cometí en la vida, muchos. Fundamental. Pero bueno, en ese momento era lo que había. Y eso hay que trabajarlo, pero sobre todo tenemos que tener el enfoque de que es un acto de amor propio y que lo tengo que hacer por mí. Exactamente, estoy de acuerdo contigo, David. Entonces, bueno, ¿cómo cambió tu manera de ver el éxito, la felicidad y la salud? Bueno, pues mira, ahora para mí el éxito es tener salud. Y el poder levantarme y compartir pues, con todas las personas que hay en mi alrededor y en mi entorno pues, momentos fantásticos y extraordinarios, ¿no? Esto de llevar una vida más tranquila, más consciente y mucho más plena, para mí es el auténtico éxito, porque yo digo, hay cosas que tienen un valor tan incalculable que realmente no necesito ganar más o ganar menos. Yo tengo un concepto de dinero muy raro, porque es que siempre paso de él, vamos, no sé cómo decirte. No que tenga una esta, pero nunca me ha preocupado. El cementerio está lleno de ricos. De ricos. Está lleno de ricos, ¿no? Y al final no nos vamos a llevar nada de todo eso. ¿Es fundamental el dinero? Sí, tienes que encontrar un equilibrio. Claro, hay que tener... Es decir, yo no estoy en contra de nada material, todo lo contrario. Llevo una vida mucho más consciente donde, en definitiva, sigo disfrutando de muchísimo. Sí, porque el dinero, en el fondo, yo digo que da libertad, pero no libertad para hacer cosas. Tiempo que ganas, por ejemplo, con el dinero ganas tiempo, libertad para tener tiempo, sí, ocio, lo que sea. Sí. ¿No? Y sobre todo también, gracias a que hoy día tenemos, digamos, como unas necesidades a nivel económicas ya totalmente cubiertas, a día de hoy... Básicas, ¿eh? Sí, básicas. A día de hoy, afortunadamente, también nos está permitiendo iniciar este proceso de autoconocimiento interior. Porque esto, las generaciones de nuestros antepasados estaban en otra. Es decir, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos estaban en otra, que era sacar adelante la familia. Sus hijos. Y el hambre... Fue la posguerra, la posguerra, imagínate, la posguerra. Claro. La escasez absoluta. Totalmente. Pero claro, sus sentimientos de escasez de la vida. Claro, mis abuelos emigraron los dos del campo, de los pueblos, a la ciudad, a Madrid. Claro. ¿No? ¿Qué ocurre? Que realmente al final esta es la clave de todo. Ahora mismo somos unos privilegiados. Tenemos ya cubiertos unas necesidades básicas. ¿Qué ocurre? Que antes la gente no se podía poner mala y parar o ir a un terapeuta o una baja, ¿no? No, realmente tenían que seguir adelante a trabajar como sea. Y era dame un medicamento o lo que sea y yo sigo produciendo, ¿no? Sí. Estamos en una fase ahora fantástica y encima en un momento histórico, que esto es lo más importante porque estamos viviendo en la era de la información.
somos la primera generación de la historia de la humanidad que se está empezando a terapiar. Esto a nivel global, a nivel de la sociedad. ¿Qué ocurre? Que todavía no estamos viendo realmente las repercusiones que esto va a tener. Se están empezando a ver, es decir, no sé si la gente está siendo consciente de que, por ejemplo, a día de hoy una persona que tiene 40 años aparenta que tiene 30, o una persona de 50, tú dices, José, parece que tiene poco más de 30 años. Yo cuando era muy niño, cuando yo veía a una persona que era muy mayor, que yo les veía y decía, madre mía, qué persona tan anciana. ¿Sabes cuántos años tenía esa persona? 50 años. 50 años. Y ahora tú ves a una persona con 50 años y parece que tiene 30. Yo tengo 66 y me encuentro como de 30. Este es el resultado, y todavía no somos conscientes de lo que ahora mismo se está realmente produciendo en la historia de la humanidad. Porque la esperanza de vida cada vez va a ser mayor. Yo estoy programado, me he programado hasta los 106 años. Pues me he programado ya. Pues va a ser muchísimo más. Parece que caiga un tiesto. Porque todo lo que vamos a tener en nuestro interior, que ya se están produciendo, porque hay mujeres con 50 años que de forma natural están siendo madres, es decir, están dando luz, porque los órganos cada vez están más sanos. Ya no tienen la edad que realmente tenemos, sino que tienen una edad totalmente mucho más joven. Ese rejuvenecimiento de forma natural por todo el autocuidado que estamos empezando a tener y empezar a sanar muchas cosas, lo vamos a ver en las próximas generaciones. No, porque no me quiero bastar. Te estoy deseando hacerme un estudio de los telómeros. ¿Sabes los telómeros? Que cuanto más cortos, más viejo eres, biológicamente hablando. Sí. Entonces me quiero hacer un estudio de telómeros porque a ver qué edad biológica tengo. Fíjate, muy interesante. Sí, eso, recuerdo a María Brañas, que murió hace, si no me equivoco, hace 2 años. Era la mujer más longeva del mundo y era española. ¿Y qué edad tenía? Ahora mismo no recuerdo, pero juraría que tenía como, no sé si llegó a los 120 años o una cosa así. ¿Qué ocurrió? Que cuando le hicieron realmente al final estas pruebas, sí, tenía menos de 100 años a nivel interno. Claro. Esto es fantástico. Y hay gente que es al revés. Telómeros acortados, a lo mejor tiene edad cronológica de una edad, y edad biológica, la hostia. Sí, es muy interesante. Yo no sé cuánto me lo haré, pero me lo haré. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hábitos o prácticas consideras hoy imprescindibles para mantener tu equilibrio mental y emocional? Vale, fíjate, te podría decir el deporte, te podría decir la alimentación. No, para nada. Yo creo que la prioridad de todo es empezar a mirarnos, empezar a sanar muchas cosas que hay en nuestro interior, muchas heridas, pero sobre todo el empezar a ser honesto y decir, vale, ¿qué es lo que yo necesito? Pero realmente al final estoy siendo yo o soy un personaje, estoy asumiendo una serie de roles con sus funciones y sus comportamientos. ¿Realmente estoy expresando lo que quiero en mi vida o me cuesta y me estoy callando y no tengo voluntad, ¿no? Esto en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué ocurre? ¿Cuántas horas pasamos a lo mejor en el trabajo? Pasamos 7, 8 horas diarias. ¿Estamos siendo como realmente queremos ser o estamos asumiendo un determinado rol con una serie de funciones y comportamientos? Claro, esta es la clave de todo. O con mi pareja, ¿realmente al final estoy siendo pareja? O ya desde que tenemos niños ya somos padre y madre y se confrontan, entramos en un montón de conflictos en la crianza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que esto ocurre mucho, que se empiezan a resentir. Esto lo veis mucho eso, ¿no? Muchísimo. El tema de los roles, aquí entran realmente mucho en juego. Por tanto, yo digo, vale, lo más importante de todo es, no, yo tengo que ser yo en todo momento y ahí yo no me puedo... Y poner límites también. Sí, claro, porque ahí entra en conflicto. Entonces, y esto no está mal. Yo mira, y a veces con mi hija Fátima, bueno, yo soy abuelo y siempre digo, yo ayudar sí, a mi nieto y todo, pero hipotecar no, hipotecarme mi vida no. Muy bien, muy bien. Y se lo he dicho a mi yerno y a mi hija. El Reiki, al fin y al cabo, aquí, ¿cómo entra en juego? Pues realmente al final para mí es la herramienta y el método que me ha ayudado a todo esto. Es decir, el proceso lo voy a hacer yo. Realmente el poder de estar bien es mío. Es tuyo. Pero el Reiki me está dando como una herramienta y como un método para poder al final transitar este proceso, ¿no? Y hay muchas herramientas, no solamente el Reiki, David, pero bueno, en este caso a mí es el Reiki el que más me Vamos a entrar en otro bloque, David. Reiki, conciencia y servicio a los demás. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. ¿Cómo integras el Reiki en tu día a día y en tu trabajo con otras personas? Bueno, más o menos. Sí, pues mira, principalmente yo el enfoque que tengo con Reiki es plenamente enfoque terapéutico. Es decir, tanto sea la vía formativa como las personas que vienen conmigo a terapia de Reiki, realmente el autoconocimiento y el empezar a descubrir por qué tengo realmente al final todo esto y empezar luego a calmarlo y a transformarlo es la clave de todo.
el ser guía de las personas y ser un terapeuta creo que es fundamental. Yo no Sí. tuve ese acompañamiento Ya. que a lo mejor a mí me hubiera servido realmente para evitar a lo mejor en todo Ya. ese proceso muchas cosas, ¿no? Pero estoy muy enfocado en esto y por ahí me vienen personas de todo tipo, desde personas que me vienen, por ejemplo, con un determinado dolor, personas que me vienen pues con problemas más más serios. de relaciones, a nivel de depresiones, de rechazos, De de pareja, a lo miedos, mejor. de parejas, separaciones, de duelos, o luego ya con el tema también de enfermedades, ¿no? Por tanto, que ya es digamos como el extremo ya más grave que incluso atiendo también en hospitales donde... No, esa pregunta la quiero hacer ahora. ¿Qué experiencias más conmovedoras has vivido aplicando Reiki en hospitales o con enfermos terminales? Fíjate, mira, a mí me han enseñado mucho a las personas con discapacidad intelectual. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque hacemos voluntariado de Reiki a este tipo de personas de hospitales... en centros de días y en residencias, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que son personas que son como son, es decir, son naturales, son espontáneos, no tienen máscaras, son tan puros y tan bonitos que nos enseñan ellos son los que realmente nos enseñan a nosotros y tú dices, ostras, que no estoy siendo auténtico, que luego al final el empezar a discernir realmente el valor verdadero de la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, en los hospitales cuando atiendo a personas gravemente enfermas, al final esto se visibiliza clarísimamente, porque tú dices, y haces el análisis, esas personas lo están haciendo, pero tú también al final lo tienes que hacer con tu vida y tú dices, pero a ver, ¿qué es lo importante en la vida? No sé. Y entonces tú dices, pero ¿qué sentido tiene llegar a casa y discutir por una tontería, ¿no? Como tú pareces. ¿Tiene sentido? No podemos desperdiciar la vida, ni el tiempo, ni la energía en este tipo de cosas. Claro, el ser consciente de todo eso es fundamental para empezar eso a cambiarlo. Eso es lo que más me han enseñado, en definitiva, que la vida puede ser muy, pero que muy bonita, pero que nosotros somos el mayor enemigo. Totalmente. Sí. Estamos constantemente autosaboteando. Sí. Oye, ¿y qué papel juega la energía del amor en el proceso de sanación? Fundamental, porque yo creo que el amor lo puede todo, ¿no? Decía Albert Einstein en esas famosas cartas que le escribía a su hija, ¿no? Sí. Dice, la energía más poderosa y más transformadora del universo es el amor, y es la energía que los científicos deberíamos es un genio que yo me he leído 250 frases bueno, no me las sé todas, pero las frases de Einstein. Claro, y dice, y el día que los científicos empiecen esto a investigar y a poner el foco ahí, la humanidad vivirá una gran transformación. ¿Qué ocurre? Que el amor es capaz de transformar absolutamente todo, pero lo más difícil, y esta es la asignatura pendiente, a nivel de sociedad y por supuesto a nivel individual, nadie nos ha enseñado a amarnos, porque al final hay como pudor. Un pudor. Estamos siempre para los demás. Sí, pero a veces la gente es pudorosa emocionalmente, o sea, no sé. Nadie nos ha enseñado, porque mira, esto en los colegios, en las universidades, tampoco, evidentemente, sí, nos han enseñado. Pilar, y lo más importante, ¿no? Realmente al final el problema está en que deberíamos, ¿no? de empezar a amarnos, pero también nos lo tienen que empezar a enseñar y a transmitir, ¿no? ¿Se podría hacer esto a nivel familiar? Sí, pero claro, si mis padres tienen una serie de carencias, una serie de vacíos, una serie de heridas a nivel amorosas, ¿cómo me van a transmitir realmente al final el que yo empiece a amarme adecuadamente uno mismo, sin dependencias de nadie? Porque ese es el problema. Cuando hablamos de amor está el otro extremo, y el otro extremo es la dependencia amorosa hacia las personas, porque realmente al final las relaciones de pareja son relaciones de dependencia, porque estamos esperando el apego emocional y todo eso. Estamos esperando el amor de otras personas, y aquí es donde yo digo, no, tenemos que empezar a encontrar un equilibrio, y ahí nos tenemos que incluir, porque tenemos que empezar a amarnos, ¿no? Y por ahí todo esto al equilibrarse vamos a tener relaciones ya de amor más respetuosas, no sé. Pero más verdaderas, donde al final no se están produciendo esos desequilibrios que hoy día pues, la gente pasa del amor al odio. Ya lo sé, muy fácil. Otro bloque, Conciencia Integral, que es mi canal, nuestro canal, y el despertar colectivo. Vamos a ver. ¿Qué relación ves entre tu maestría en Reiki y la misión de Conciencia Integral, en nuestro canal? Sí.
el canal de los que quieren despertar, le llamo yo. Sí, el canal de todos, además. Sí, mira, es un poco lo que antes decía. Yo creo que todos estamos en este proceso y es fantástico que cada vez haya mayor difusión desde distintos ámbitos. Es decir, creo que la diversidad a nivel terapéutica creo que es muy necesaria y es fundamental. Yo he probado muchísimas cosas y al final me encaminé más por el Reiki, porque para mí es por lo que yo vibro y es lo que más me ha ayudado, y al final es donde yo también estoy pudiendo guiar a otras personas, ¿no? Vale. Pero está bien que haya una diversidad, y yo digo, bueno, cada uno tiene también que experimentar, Pues sí, que sí. y ver también lo que resuena con uno mismo y lo que funciona. Y ya no solamente es el método, yo creo que, mira, más allá de cualquier terapia, lo más importante es encontrar un buen guía y un buen terapeuta, y para mí eso es fundamental. Es un acompañamiento. Y radica sobre todo en el trabajo interior que haya hecho esa persona, porque claro, terapeutas de Reiki o practicantes de Reiki hay muchos, pero claro, el resultado para cada persona que al final lo experimente puede ser muy diferente, y en cualquier otra terapia pasa más de lo mismo, ¿no? Pues te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué sueñas ahora, David, para ti y para la humanidad? Pues mira, soy bastante optimista. En primer lugar, yo sigo queriendo estar mejor, es decir, vale, yo ya me podría retirar, estoy ahora mismo en un momento muy bueno de mi vida, pero yo digo, no, soy un inconformista, yo todavía puedo estar mejor, ¿no? Y luego, a nivel de lo que es la humanidad, a nivel del momento, ¿no?, que estamos viviendo en la sociedad, yo digo, bueno, tenemos que ser optimistas, porque ahora mismo está todo muy patas arriba, la gente lo está pasando muy mal, y transmitirles también ese mensaje, ¿no?, que después de la tormenta viene la calma, que hay muchas herramientas, que no se conformen, si están probando con una, con otra, pero no les dan los resultados, que no dejen en esa búsqueda, porque al final el que busca encuentra. Y por ello digo, todo se va a empezar a ordenar y vamos a pasar en un futuro no muy lejano a llevar una mejor vida, ¿no? Por tanto, por ahí creo que va a ser apasionante este viaje, y también yo digo, bueno, pues vamos a tener mucho trabajo porque vamos a poder ayudar a muchos de ellos. Pues tengo que dar las gracias a David por venir a Villaviciosa, a Japón. A Japón, Y por cierto, a Japón. Y nada, que nos vemos en Japón. Muchísimas gracias, Julio. Tienes un espacio y un canal precioso, y ojalá que siga creciendo y con más suscriptores. Muchas gracias.